En esta ocasión vamos a ver el rendimiento del portafolio, cómo se calcula, es una tasa de interés, como ya sabemos nosotros, y también vamos a considerar cómo se calcula el riesgo de un portafolio. También sabemos que la medida que tenemos que utilizar para calcular el riesgo de un portafolio estadísticamente es la desviación estándar. Entonces vamos a empezar con un pequeño ejemplo para entender los conceptos y tenerlos claros para ya después que en la aplicación y en los cálculos en Excel pues sean transparentes. Aquí estamos suponiendo que tenemos 4 empresas: Azur, Bimbo, Gruma y Santander. El inversionista pues cuenta con 1,000 pesos. De esos 1,000 pesos él decide que 450 pesos invertirán en Azur, 100 pesos en Bimbo, 150 pesos en Gruma y 300 pesos en Santander. Si checamos estas inversiones, él las está asignando a su gusto, como él lo está considerando. Sin embargo, cada una de estas empresas, de manera particular, no del portafolio, sino cada una de ellas, podríamos decir que Azur tiene un rendimiento del 35%, Bimbo tiene un rendimiento del 15%, Gruma tiene un rendimiento del 20% y Santander tiene un rendimiento del 30%. Es por eso que, dado estos rendimientos, pues se invierte más dinero en Azur. Luego quien sigue en la inversión sería Santander, luego Gruma y el último Bimbo, que es el que tiene el 15%. ¿Okay? Sin embargo, ya sabemos que pues eso no necesariamente ayuda en las inversiones, puesto que cuando se tienen mayores rendimientos, pues también el riesgo es mayor. Pero bueno, se está tomando de esta manera la decisión. Estas son las cantidades que se van a invertir en cada una de estas empresas, dados estos rendimientos que están ofreciendo cada una de estas empresas. Entonces, empezamos a calcular. Para calcular el rendimiento, una tasa de interés, debemos de empezar por calcular el interés, que como ya se ha dicho, se calcula en unidades monetarias. Entonces, el interés del portafolio, pues si este es el rendimiento que me va a dar la inversión de 450 pesos, pues para sacar el interés o el tanto que yo podría obtener de interés por invertir en Azur, pues simplemente multiplico los 450 pesos por el 35% que se supone o pretende dar. Y lo mismo sucede con Bimbo. Los 100 pesos lo multiplico por el 15% que pretende dar. Es decir, por ejemplo, en el caso de Bimbo, pues el 15% de 100 serían 15 pesos. Esto representaría 15 pesos. En el caso de Gruma, si invirtieron 150 pesos y se multiplica por sus rendimientos o la tasa de interés que pretende dar, que es el 20%. Entonces, ¿cuánto es la multiplicación de 150 por el 20%? Pues aquí nos daría, de 150 pesos serían 30 pesos que daría de rendimientos. Y lo mismo sucede con Santander. Se invierte en 300 pesos y va a dar rendimiento de 30%. Simplemente hacemos la multiplicación y aquí nos daría 90 pesos. Si hacemos estas cuentas, si hacemos la suma de todo esto que acabamos de explicar, entonces de toda esta inversión con estos rendimientos se obtiene un interés o se obtiene un rendimiento, en este caso un interés monetario de todo el portafolio bajo estos esquemas de inversión de 292.50 pesos. Entonces ese es el interés. ¿Okay? Para calcular el rendimiento, la tasa de interés, pues tenemos que dividir el interés monetario entre lo que se está invirtiendo originalmente. En este caso la inversión total es de 1,000 pesos. Entonces, para sacar la tasa de rendimiento, pero ya sería de todo el portafolio. ¿Okay? Cada uno de estos sumandos representan el rendimiento en particular de cada una de estas empresas. Entonces, cuando trato de calcular el interés del portafolio, pues sumo cada uno de estos rendimientos o cada uno de estos intereses que me va a dar cada una de estas empresas para obtener así un total de interés.
Es por esa razón que al final del portafolio con esos rendimientos se pretende obtener 292.5 pesos a partir de una inversión de 1,000 pesos. Entonces, ¿cuál es el rendimiento del portafolio? La tasa de interés que se ha obtenido del portafolio, pues sería del 29.25%. ¿Ok? Es la división que corresponde a estas dos cantidades. El 29.25, y de esa manera entonces se obtiene fácilmente el rendimiento de un portafolio, la tasa de interés que se podría obtener al invertir en un portafolio con estos rendimientos y con estas cantidades a invertir. También podemos verlo de la siguiente manera. Vamos a regresar a lo que originalmente se tenía. Toda la expresión que se tiene aquí en el numerador, pues es el interés, y lo que está en el denominador es la inversión. Entonces vamos a descomponerlo de cierta manera para que obtengamos algunas cosas. Entonces tenemos esta parte, que es lo que ya calculamos anteriormente, que sería esto que está aquí, pero nada más que vamos a desarrollarlo. Entonces, como esta es una fracción, pues yo lo podría poner así, por sumandos nuevamente. ¿Ok? Y al ponerlo de esta manera, puedo considerar, entonces, si me doy cuenta, tengo 450 pesos que invertir. ¿De cuánto? De 1,000. Y esos 450 pesos de 1,000 pesos representan el 45%. 100 pesos de 1,000 representan el 10%. 150 pesos de 1,000 representan el 15%. 300 pesos de 1,000 representan el 30%. Entonces, y aquí lo estamos multiplicando por los rendimientos particulares de cada una de las empresas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que no es necesario tener las cantidades que se van a invertir, sino simplemente los porcentajes que se pretenden invertir en cada una de las empresas. Es decir, para poder formar una inversión o un portafolio, no necesito tener 1,000 pesos, ni 100,000 pesos, ni 100 pesos para hacer cálculos diferentes. Solamente debo de pretender del dinero total que se tenga para invertir, qué porcentaje se va a invertir en cada una de las empresas que se tiene. Obviamente el total de estos porcentajes debe de ser 1, que representaría el 100% del dinero con el que se cuenta. Entonces, podemos verlo de la siguiente manera. En lugar de tener dinero y la inversión total o la inversión inicial que se pretende hacer, simplemente se puede trabajar con los porcentajes que se van a invertir en cada una de estas empresas. Así ya inviertas 100 pesos, 200 pesos, 1,000 pesos, 100,000 pesos. No es necesario especificar qué cantidad va, sino qué porcentaje de eso que se pretende invertir se va a ir a cada una de las empresas o de los activos financieros que se van a hacer. Y como les comentaba, pues esto tiene que dar el 100%. Entonces, de esta manera, entonces el rendimiento del portafolio es un peso o el porcentaje que se pretende invertir en cada una de las empresas. Por ejemplo, en Azur se pretende invertir el 45%, en Bimbo el 10%, en Gruma el 15% y en Santander el 30%. De estos porcentajes que se pretenden invertir, en los rendimientos, o sea que está dando Azur es el 35%, Bimbo el 15%, Gruma el 20% y Santander el 30%. Si nosotros lo queremos ver como una ecuación, entonces el rendimiento del portafolio es la multiplicación de cada uno de esos pesos, o sea, el porcentaje que se va a invertir en cada una de las empresas, multiplicado por el rendimiento particular que da cada una de esas empresas, y todo eso se suma. Y de esa manera se obtiene el rendimiento de todo un portafolio. Simplemente, vuelvo a repetir, haciendo estas sumas. Que cada sumando representa el porcentaje, vuelvo a repetir, que se va a invertir en cada empresa multiplicado por el rendimiento que se espera de cada uno de ellos.
Y pues de esa manera fácilmente calculamos el rendimiento del portafolio. ¿Qué necesitaría yo para calcular el riesgo? Pues este rendimiento obviamente va a variar de acuerdo a cómo van los datos históricos, y pues necesito sacar la desviación estándar del rendimiento del portafolio para obtener el riesgo. Y pues eso sería todo con respecto a la presentación. En la parte práctica vamos a verlo aquí. Entonces, de manera sencilla, están considerando a datos actuales: Arca Continental, Kimberly, Alpeca, Pinfra y Megacable. Estos son los precios de cierre bajo estas fechas. Prácticamente es un año y un mes. Son precios mensuales, como se puede uno dar cuenta, y bueno, ya sabemos que debemos de calcular el rendimiento o la tasa de interés. En este caso, se está manejando el supuesto que la inflación anual es del 2.5% y por ende entonces la mensual es del 0.2060%. Entonces estos rendimientos los convierto en rendimientos reales considerando la tasa de inflación mensual, porque los datos son mensuales, y obtengo los rendimientos reales, que son los que se pretende trabajar para calcular el riesgo y el rendimiento de un portafolio. Entonces ya tengo los rendimientos reales, y lo primero que necesito es definir quiénes son los Ws. Los Ws, vuelvo a repetir, serían del total de dinero, qué porcentaje se va a invertir en cada uno de ellos. Entonces, de entrada, el total de los Ws tiene que ser igual a la suma de todos estos Ws que se va a invertir, que es el porcentaje que se va a invertir en cada una de las empresas, tiene que dar 1. Ahorita va a 0 porque no he puesto nada, ¿no? Entonces, no manejamos, vuelvo a repetir, dinero, o sea, cantidades en unidades monetarias, sino qué porcentaje se van a invertir en cada una de estas empresas del total del dinero, que puede ser cualquier cantidad. Entonces, no se manejan cantidades monetarias, simplemente cuánto se va a invertir, qué porcentaje de total de dinero que tengan se va a invertir en cada uno de los activos financieros. En esta ocasión, pues podemos poner el 20% en Arca, son 5, a lo mejor el 20% en Kimberly, el 10% en Alpeca, el 30% en Pinfra, y nos faltaría el 20% en Megacable. Obviamente estos porcentajes de inversión pues van a variar, o sea, pueden ser totalmente diferentes dependiendo de las características del inversionista. En esta ocasión solamente lo estamos considerando de esta manera para calcular el rendimiento del portafolio, considerando estos porcentajes de inversión en cada uno de estos activos. Entonces vamos a calcular el rendimiento del portafolio, que es el que tenemos en la presentación. Podemos ver que entonces es el porcentaje que se va a invertir del dinero en cada una de las empresas por su rendimiento. Si lo consideramos acá, entonces sería la suma producto, que sería la función, que nos daría, vamos a multiplicar qué tanto se va a invertir en cada una de esas empresas con respecto a los rendimientos que está obteniendo cada una de ellas. De esa manera fácil, entonces la función suma producto hace estas operaciones, multiplica y suma los resultados de la multiplicación de cada una de las entradas. Fijamos obviamente los porcentajes de inversión porque pues esos no están cambiando. Y de esa manera entonces tengo yo una estadística o formo un conjunto de datos
que me estarían diciendo cuál sería el rendimiento de mi portafolio de manera que mensual. Recuerden que estos datos son mensuales. Entonces, este es el rendimiento del portafolio que me da después del primer periodo, después del segundo periodo, del tercero y así sucesivamente. ¿Sí? Este es el que me da en febrero, porque empezamos en enero del año pasado. Sería el rendimiento de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero del presente. Entonces es un año completo, los rendimientos mensuales más un periodo. Entonces este sería el rendimiento del portafolio. Vamos a ponerle portafolio. Y sería un rendimiento mensual. Tal vez no sea necesario que lo escriba, pero pues para que quede claro. Y de esta manera obtengo el rendimiento de mi portafolio. Bueno, recuerden que igual que cuando lo hacíamos, cuando se calcula el rendimiento de cada uno de los activos financieros, ahora también ya tengo una estadística de los rendimientos del portafolio. Por ejemplo, si yo quisiera calcular un valor como le decíamos, un rendimiento representativo de cada una de esas empresas, recuerden que se tienen dos medidas. Se tiene el rendimiento aritmético, que simplemente es el promedio, y se tiene el rendimiento geométrico, que es una tasa equivalente, que toda sería igual en todos los periodos en interés compuesto. Y esas dos tasas son las que representarían a todos estos periodos. ¿Ok? Y pues lo podemos hacer. Entonces, aquí también lo podemos considerar, nada más que también ya entonces vamos a tener el rendimiento promedio o rendimiento aritmético también del portafolio. Y estos datos serían también representativos, tanto de cada uno de los componentes del portafolio como del portafolio completo. Vamos a subrayarlo en color para que se distinga lo que está haciendo. Entonces igual pues ahí tengo el rendimiento promedio. Entonces, en promedio, Arca Continental estaría ofreciendo el 2.34% de rendimiento de tasa de interés. Kimberly tendría una tasa negativa, Alpeca el 3.13%, Pinfro el 0.44%, Megacalvi también tendría una tasa negativa del 1.31%, y el rendimiento promedio de todo el portafolio como tasa representativa sería del 0.39% mensual. ¿Ok? A lo mejor puede ser muy poco, pero es una tasa, vuelvo a repetir, mensual. ¿Ok? Y bueno, a esto también le podemos obtener el riesgo. Entonces aquí en lugar de rendimiento promedio, podemos calcular el riesgo. Y el riesgo, pues la medida para la medida estadística del riesgo es la desviación estándar. En este caso voy a considerar que estos datos son un subconjunto de la población, es decir, una muestra, y voy a utilizar la función desbest.m y de esa manera calculo el riesgo de cada uno. Entonces, Arca Continental tiene un... Vamos a pasarlo. Entonces, Arca Continental tiene un rendimiento de 2.34 y puedes estar por arriba o por abajo,
más o menos una desviación estándar o más o menos un riesgo de 4.09. Kimberly tiene este riesgo, Alpeca, Pinfrey y Megacable. Sin embargo, el portafolio tiene un riesgo de 2.98. Entonces podríamos considerar qué tanto puede estar por arriba y qué tanto puede estar por abajo. En promedio, obviamente siempre habrá puntos que saldrán de la banda del riesgo o de más o menos una desviación estándar. Menos el riesgo, el rendimiento promedio menos una desviación estándar. Y por otro lado tenemos el rendimiento promedio más una desviación estándar o un riesgo. Entonces estos dos nos están diciendo con respecto del portafolio ¿qué podemos esperar del portafolio? Pues del portafolio podemos esperar un rendimiento promedio del 0.39%, ¿sí? Y una pérdida en promedio, la más baja en promedio, por valga la redundancia, de menos 2.59 y un rendimiento más alto en promedio del 3.36%. Entonces, sobre toda esta banda se van a ir manejando la mayoría de los datos, aunque siempre va a haber datos que podrían o que pueden estar, siempre existe esa posibilidad de que estén abajo de menos 2.59 y de que estén arriba del 3.36%. ¿Okay? Y de esta manera, así de fácil y sencilla, se puede calcular el rendimiento de un portafolio y el riesgo de un portafolio. En este caso se debe, vamos a poner así, el riesgo de un portafolio. Esta sería la banda del portafolio. ¿Sí? No necesitamos hacer un cálculo de ningún tipo, simplemente con los conceptos que seguimos llevando. Generamos una estadística de rendimientos para el portafolio. Ya sabemos que podemos calcular un rendimiento promedio o el geométrico también lo pueden hacer, y podemos calcular el riesgo simplemente con la desviación estándar de todo el conjunto de datos que se ha generado. Simplemente utilizando la definición que ya que se acaba de explicar, que tampoco es algo que sea muy complicado. Obviamente este rendimiento y este riesgo pues varían si yo cambio esto. Pues, ¿qué tal si ahora quiero invertir el 30% en Continental? Bueno, vamos a ver los rendimientos a lo mejor. En Arca Continental es positivo, Kimberly le reduzco ese 10%, porque recuerden que la suma total, y nunca se debe de olvidar, debe de ser del 100%. Entonces aquí estoy cumpliendo, y obviamente el riesgo y el rendimiento pues ya cambiaron. Vamos a... Aquí como estaba, aquí sería el 20 y el 20, así estaba. Si yo cambio aquí el 30 y el 10, podemos ver que el rendimiento también cambió, y también cambió el riesgo, y la banda promedio de donde se está moviendo, más o menos una desviación estándar, más o menos un riesgo, pues también está cambiando. En este caso, como estamos pidiendo más rendimiento, pues obviamente el riesgo debió de haber aumentado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí en otro podría, Alpeca tiene más rendimiento? Entonces aquí le puedo dar un 15% y reducirle tal vez a Megacable ese 5%. 15. Y aquí obtenemos. Estamos aumentando. Con estos cambios que hemos hecho, pues obviamente estos resultados también cambiaron. Entonces,
La intención, y lo vamos a mostrar después, es formar un problema de optimización muy sencillo, el cual nos permita, dado un rendimiento fijo, o sea, y si ustedes deciden plantearse un rendimiento de un portafolio, ¿cuál sería el portafolio que les daría un menor riesgo? ¿Okay? O viceversa. Si ustedes plantean que se está dispuesto, el inversor está dispuesto a asumir cierto nivel de riesgo, ¿cuál sería el portafolio que daría el mayor rendimiento? Y pues eso será en otra ocasión, y el problema de optimización es bastante sencillo, y eso, el resolver esos dos tipos de problemas se conoce como la teoría moderna de portafolios, que se platicará en otra ocasión. Entonces, aquí lo importante es que se entienda el concepto de cómo se obtiene el rendimiento del portafolio y cómo se obtiene el riesgo del portafolio bajo los mismos argumentos que ya se han considerado, rendimientos de cada una de las empresas y el riesgo de cada una de las empresas. Bajo esos mismos conceptos tengo el rendimiento del portafolio y el riesgo del portafolio. Pues eso sería todo por ahora.